Claudia despertó antes de que sonara el reloj. Aún era de noche, pero la penumbra del dormitorio bastaba para recordarle que aquel era el 3er aniversario de la tragedia. Estiró la mano hacia el lado derecho de la cama. Seguía frío y vacío, como cada madrugada desde que Andrés ya no estaba. El silencio pesaba tanto como la culpa que llevaba incrustada en el pecho. Respiró hondo, tratando de retrasar el momento de incorporarse. Un calendario en la pared, marcado con círculos rojos, le recordaba los pequeños pasos que se había impuesto para volver a vivir. Pero en fechas como hoy, todo avance parecía desvanecerse. Al fin se levantó, se puso la bata azul marino de franela y caminó hasta la cocina. Encendió la cafetera automática, una de las pocas modernidades que Andrés insistió en comprar, y esperó a que el aroma llenara el aire. Se sujetó el cabello con una pinza y se apoyó contra la encimera. Sus ojos vagaron hacia la ventana, la calle húmeda, el farol parpadeante, la vida que continuaba sin ella. 3 años atrás, una lluvia idéntica caía sobre la ciudad, cuando Andrés salió de la casa enfadado. «No conduzcas», le dijo ella. «Espera a que escampe». Pero su tono fue más de orden que de cuidado. Él giró la llave del coche sin mirarla. Claudia, orgullosa e irritada, cerró la puerta con un portazo. Minutos después el teléfono sonó. Un choque, una ambulancia, su nombre en boca de un desconocido. El mundo se fracturó en un segundo. Un oficial de tránsito le explicó, con palabras que apenas entendió, que el pavimento resbaladizo había jugado en contra. Cada detalle se grabó a fuego. La sirena lejana, el paraguas torcido, el brillo de las luces en el charco. Era su culpa, estaba convencida, porque la discusión la había provocado ella, porque no tuvo la paciencia para escuchar, porque no salió tras él. Claudia se sirve una taza y acaricia con el pulgar la fotografía pegada al refrigerador. Andrés y ella sonriendo en la playa de Veracruz, el viento alborotando sus cabellos. «Si tan solo pudiera volver atrás», susurra. En las primeras semanas tras la pérdida, no comía ni dormía. Luego vinieron las palpitaciones, los sudores fríos a media tarde. El médico habló de duelo patológico, recetó ansiolíticos que ella mezcló con lágrimas y silencio. Pero la medicina no borra la memoria, solo la adormece. Hace 6 meses decidió que era tiempo de enfrentar su destino en vez de huir. Se unió a Mutua, un grupo de apoyo para viudas en la parroquia del barrio. Allí escuchó historias de infidelidades, de enfermedades, de accidentes absurdos. Una mujer relató cómo su esposo murió al resbalar con una cáscara de plátano en la cocina. Claudia se sorprendió mirando aquella desgracia con una extraña ternura. Si otras podían cargar cruces tan absurdas, quizá ella podía aprender a cargar la suya. El timbre del celular la saca de sus cavilaciones. Es Valeria, su hija mayor, que vive en Monterrey. No han hablado desde Navidad. Cada conversación termina en reclamos no dichos y silencios incómodos. Claudia duda, pero contesta. «Oh, mamá». La voz suena temblorosa. «Sé qué día es hoy. Solo quería saber cómo estás. Sobreviviendo. Como siempre», responde con un hilo de voz. «¿Yo? Estoy pensando en ir a verte la próxima semana». Claudia aprieta la taza. Sabe que Valeria también arrastra su propia cuota de culpa. Se culpan mutuamente por no haberse apoyado el día del funeral. Aquella visita podría ser un paso hacia la reconciliación. O una nueva herida. Será bueno. Acierta a decir, «Te esperaré». Cuando cuelga, nota que sus manos tiemblan. El vapor del café se mezcla con un tenue temblor en el labio inferior. Abre la caja de madera donde guarda los objetos de Andrés. Un reloj de pulsera, entradas de cine, el llavero con el nombre de ambos. Al fondo, descansa una carta sin abrir con membrete del Ministerio de Transporte, fechada 2 meses atrás. No la ha querido leer. Intuye que contiene el resultado definitivo de la investigación. Siempre temió que confirmara lo que su corazón ya dictaba. Responsabilidad compartida, exceso de velocidad, lluvia. Hoy, sin embargo, siente una punzada de valor. Rompe el sobre con cuidado. El informe concluye que la principal causa del accidente fue un fallo mecánico en el sistema de frenos, no el pavimento mojado. Claudia se queda inmóvil. Era culpable, sí, por arrojar palabras hirientes, pero no era ella quien aflojó las tuercas que se oxidaron con los años. Una grieta minúscula se abre en su muro de culpa. Esa noche, en el grupo de apoyo, comparte la noticia. Doña Mercedes,
una viuda de melena gris y voz firme, la mira con dulzura. «Hija, quizás tu culpa no era tan absoluta como pensabas. Pero si yo no lo hubiera presionado, quizá habría llevado el coche al taller. La culpa no resucita muertos», sentencia Mercedes. «Solo entierra a los vivos». Claudia guarda silencio. Sus compañeras asienten en un coro de comprensión. Por primera vez no se siente sola en la tormenta. Al salir, la ciudad parece menos hostil. Las luces difusas de los autos forman ríos dorados sobre el asfalto mojado. De vuelta en casa, escribe en su diario, un hábito recomendado por la psicóloga. «Hoy descubrí que mi destino no está escrito en piedra. Si el accidente tuvo otras causas, yo también puedo reconstruir mi vida con otras razones». Traza la frase varias veces, como si necesitara convencer a su propia mano. Luego enciende una vela aromática, apaga todas las luces y se sienta frente a la foto de Andrés. Imagina que él está allí, escuchando. «Perdóname por aferrarme a la culpa», susurra. «Mañana empezaré algo nuevo». La llama tiembla, proyectando sombras ondulantes que danzan sobre la pared. En su interior, una semilla diminuta, esperanza, tal vez, germina en silencio. Al amanecer, Claudia sale a trotar por primera vez en años. El aire huele a tierra húmeda y pan recién horneado. Cada paso le recuerda que su cuerpo sigue aquí, que los músculos todavía responden, que el corazón late no solo por la pena. Decide apuntarse a un taller de cerámica que vio anunciado en la biblioteca comunitaria. Tal vez moldear barro le enseñe a moldear de nuevo su destino. Antes de regresar, compra flores amarillas en la florería de la esquina. No son las rosas que él prefería, sino girasoles, símbolos de luz que se vuelven hacia el sol. Las coloca en el jarrón del recibidor y siente que por primera vez la casa huele a hogar y no a memorial. Ordena el armario, dona ropa que ya no usa, tira revistas viejas. Al fondo descubre una libreta con los planes de viaje que ella y Andrés escribieron hacía una década. Oaxaca, Chiapas, Costa Rica. Pasa los dedos sobre la tinta desteñida. Sonríe con melancolía. Tal vez pueda hacer alguno de esos viajes en su honor. Tal vez Valeria acepte acompañarla y sanen juntas en la ruta. Mientras guarda la libreta en su bolso, suena el timbre. Es el cartero con un pequeño paquete remitido por Fundación Cambia tu Destino. Dentro hay un folleto sobre voluntariado para ayudar a niños huérfanos de accidentes viales. El destino, piensa Claudia, le está hablando. Esa misma tarde, marca el número del folleto. Una voz juvenil y entusiasta la invita a una reunión informativa el sábado. Claudia acepta, sorprendida por su propia determinación. Cuelga y susurra. «Voy a intentarlo, Andrés. Si no pude cambiar el pasado, cambiaré mi futuro». Se mira al espejo. Detrás de las ojeras, descubre la chispa de una mujer que todavía sueña. Antes de dormir, revisa los mensajes de Valeria. «Mamá, compré el boleto. Llego el jueves a las 5 p.m». Claudia responde con un emoticón de corazón y una frase sencilla. «Te estoy esperando». Cierra los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, la negrura que la envuelve no es vacío, sino un lienzo, donde puede pintar nuevos caminos. Las ruedas del autobús chirriaron al frenar frente al viejo edificio de ladrillo, donde funcionaba la Fundación Cambia tu Destino. Claudia bajó con el corazón palpitante. Llevaba un abrigo gris, la carpeta con su currículum que jamás pensó volver a usar, y los girasoles que sobraron del jarrón. El vestíbulo olía a pintura fresca. Un mural infantil exhibía autos coloridos y caminos sinuosos, como invitando a transformar accidentes en esperanza. La coordinadora, una joven de rostro pecoso llamada Abril, le sonrió al recibirla. «Bienvenida, Claudia». Tomó las flores con cuidado y las colocó en un vaso improvisado. «Hoy conocerás a los niños». Claudia tragó saliva. No sabía si estaba lista para hablar de dolor a desconocidos, menos a pequeños que cargaban cicatrices ajenas. Sin embargo, la calidez de Abril y el bullicio alegre detrás de la puerta principal la empujaron hacia adelante. El salón comunitario bullía de risas. Un grupo dibujaba casitas y árboles. Otro armaba figuras de plastilina. Claudia sintió un nudo en la garganta al ver a Rodrigo, un niño de 7 años, sentado aparte con 2 autitos chocados entre sí. Se agachó a su lado. «¿Puedo jugar?» Rodrigo encogió los hombros. «Estos coches tuvieron un accidente», explicó, con seriedad impropia de su edad. Uno iba muy rápido.
Claudia se estremeció, respiró hondo y, recordando las técnicas de duelo que aprendió en terapia, respondió: «A veces los accidentes suceden, pero podemos repararlos juntos». Separó los autitos y fingió enderezar el capó abollado. «¿Me ayudas?». Rodrigo la observó unos segundos y asintió tímido. En cuestión de minutos, ambos improvisaban un taller mecánico imaginario, usando crayones como llaves inglesas y tapitas como repuestos. El nudo en la garganta de Claudia se transformó en un hilo cálido que le recorría el pecho. Una corriente de redención silenciosa. Al terminar la sesión, Abril la invitó a café en la cocina. Las paredes cubiertas de azulejos amarillos reflejaban la tenue luz de la tarde. «¿Tienes un don?», dijo la coordinadora, sirviendo 2 tazas humeantes. Rodrigo casi no hablaba desde que perdió a sus papás. Hoy sonrió. Claudia bajó la mirada, incrédula. «Solo…». «Lo escuché. A veces eso basta». Abril tomó un sorbo. «Si quieres, podemos convertirlo en voluntariado fijo». Claudia apretó la taza. La idea de un compromiso regular le asustaba. Sin embargo, sintió un sí burbujeando en los labios. «Acepto», susurró. «Pero necesito equilibrar otras cosas. Mi hija llega el jueves». «Las puertas están abiertas», respondió Abril. «Ven cuando puedas». Los niños notan la autenticidad, no la frecuencia. De regreso a casa, Claudia subió al bus con una ligereza que había olvidado. Sacó el celular y escribió a Valeria: «Hoy me ofrecí como voluntaria. Quiero contarte todo cuando llegues». La respuesta llegó casi al instante. Un emoji de aplausos y otro de corazón. Era la primera vez que su hija reaccionaba sin distancia ni ironía. En el asiento contiguo, una pareja de ancianos discutía sobre qué serie ver esta noche. Claudia sonrió. Pensó que, si Andrés estuviera, discutirían lo mismo y acabarían eligiendo algún documental aburrido. El recuerdo ya no ardió tanto. Dolió, sí, pero con una punta dulce, como la nostalgia de un perfume. Al día siguiente, emprendió una limpieza profunda del despacho donde Andrés guardaba sus planos de ingeniería. Abrió una gaveta y halló un cuaderno titulado «Proyectos imposibles». Entre bocetos de puentes y apuntes de fórmulas, encontró un dibujo infantil, Valeria con trenzas y él levantándola en sus hombros. Abajo, Andrés había escrito: «Todo puente comienza con 2 orillas empeñadas en unirse». Claudia se sentó en el suelo, la espalda contra el archivador. Aquella frase pareció un mensaje desde el más allá. Ella y Valeria eran 2 orillas separadas por reproches, pero aún podían construir algo nuevo. Cerró el cuaderno con cuidado y lo colocó sobre la mesa, como recordatorio visible. Jueves, 4:45 p.m. Claudia aguardaba en la terminal de autobuses. El cielo, cubierto de nubes moradas, presagiaba lluvia. Cuando Valeria bajó con su maleta, parecían 2 desconocidas reencontrándose tras un largo viaje por universos distintos. Se abrazaron torpemente. Claudia percibió la fragilidad de los huesos de su hija, más delgada de lo que recordaba. «Mamá», murmuró Valeria. No sabía si venir era buena idea. «Gracias por venir». Claudia limpió una lágrima furtiva. «Haremos que valga la pena». El trayecto en taxi transcurrió entre silencios cortos y observaciones triviales. El tráfico, un nuevo centro comercial, el precio del aguacate. Pero cada palabra era un ladrillo que añadían al puente invisible. En casa, Claudia preparó sopa de fideos con pollo, receta que Andrés decía cura tormentas. Comieron frente a frente en la mesa redonda de madera. Valeria jugaba con la cuchara, evitando contacto visual. «Me ofrecí como voluntaria con niños huérfanos», comentó Claudia, rompiendo el silencio. Los ojos de Valeria se agrandaron. «¿En serio?». «Eso es. Grande. Lo hice pensando en tu padre», admitió. «Y en mí. Necesito sentir que todavía puedo cambiar algo para mejor». Valeria respiró hondo. «¿Yo? Culpo al destino, mamá. Culpo al azar. Pero sobre todo te culpe a ti. Demasiado tiempo». La frase quedó flotando sobre la mesa como una sombra espesa. Claudia apartó el plato, juntó las manos. «Lo sé. Yo también me culpé. Pero descubrí que nadie gana con eso». Alzó la vista. «¿Podemos intentar perdonarnos mutuamente?». Valeria apretó los labios. Luego, con un suspiro tembloroso, se acercó y tomó las manos de su madre por primera vez en años. A lo largo de la noche conversaron en la sala,
envueltas en mantas y con tazas de té de canela. Claudia compartió el detalle del informe oficial. Valeria lloró al saber que los frenos habían fallado. Pensé que si hubiera sido menos dura, él no habría salido, sollozó. Y te lo eché en cara mentalmente cada día. Yo me lo repetí también, respondió Claudia, acariciándole el cabello. Pero el destino se construye con muchas piezas. Algunas no dependen de nosotras, otras sí, y esas podemos cambiarlas. Hablaron hasta que el reloj marcó las 2 de la madrugada. Cuando la última vela se consumió, no quedaban reproches, solo un cansancio dulce. Valeria durmió en su antigua habitación, rodeada de pósters marchitos. Claudia, en la suya, sintió el lado derecho de la cama un poco menos frío. Al amanecer, madre e hija acudieron juntas a la fundación. Rodrigo corrió hacia Claudia y le mostró un dibujo. 2 coches elevados por una grúa, hacia un puente recién pintado. En medio, 2 figuras femeninas se daban la mano. Valeria contempló la escena con los ojos acuosos. «Hola, soy Valeria», se presentó al niño. «¿Puedo ayudarte a pintar los cables del puente?» Rodrigo asintió. Claudia observó cómo su hija, pincel en mano, señalaba dónde añadir color. Abril, a un costado, murmuró: «Parece que el voluntariado se duplicó». Claudia sonrió. El puente imaginado por Andrés comenzaba a erigirse en la realidad, tendiendo su primer tramo entre 2 generaciones. Por la tarde, las 3, Claudia, Valeria y Abril, ayudaron a organizar una subasta benéfica de artesanías hechas por los niños. Claudia ofreció los primeros cuencos de cerámica que había moldeado, imperfectos, pero firmes. Cada pieza llevaba grabado en la base un girasol diminuto. «¿Por qué girasoles?», preguntó Abril. «Porque giran hacia la luz», explicó Claudia. «Y yo necesito recordar que la luz sigue ahí, incluso si no la veo de momento». Valeria apretó su mano, orgullosa. Esa noche, la lluvia volvió, pero en vez de sentir angustia, Claudia se sentó junto a la ventana con un cuaderno nuevo. Escribió: «No cambié el pasado, cambié mi forma de caminar hacia el futuro». Anotó objetivos: terminar el curso de cerámica, acompañar a Valeria a terapia familiar, ahorrar para un viaje a Chiapas, enseñar a Rodrigo a andar en bicicleta. El trueno retumbó, y por un segundo, la oscuridad cubrió la casa. Claudia encendió una pequeña linterna y siguió escribiendo. La tormenta ya no era enemiga. Era la banda sonora de su renacimiento. A medianoche, el celular vibró. Era un número desconocido. Claudia dudó, pero contestó. «¿Señora Ramírez?» Una voz masculina. «Habla el ingeniero Padilla, jefe del taller donde revisamos el coche de su esposo. Encontramos una llamada perdida suya de hace tiempo. Quería decirle que, si desea, podemos restaurar el vehículo, sin costo, como homenaje». Claudia sintió un vuelco. Restaurar el coche. La idea le pareció devastadora y hermosa a la vez. «Déjeme pensarlo», respondió, la voz apenas audible. «Le devolveré la llamada». Colgó y, con el corazón latiendo fuerte, despertó a Valeria para contarle. Compartieron la incertidumbre, pero también un asombro compartido. Quizás sanar incluía transformar el símbolo mismo del dolor. Madre e hija conversaron hasta el amanecer, proyectando posibilidades: donar el coche a la fundación, usarlo en campañas de seguridad vial, convertirlo en un memorial itinerante. Cada idea provocaba lágrimas y sonrisas. Finalmente, Valeria planteó: «Tal vez podamos reconstruirlo, pintarlo de amarillo girasol y llevarlo a las escuelas para enseñar a los jóvenes sobre la responsabilidad al volante». Claudia la miró con ternura. Andrés adoraba los proyectos educativos. Apretó la mano de su hija. «Sería darle un nuevo destino», dijo, «y demostrar que, incluso después de perder, se puede construir algo que salve a otros». Cuando la primera luz rozó las cortinas, Claudia comprendió que había llegado al punto de inflexión. Su culpa cedía el lugar al propósito. Se recostó, exhausta, y escuchó la respiración tranquila de Valeria a su lado en el sofá. Cerró los ojos con una certeza inédita. El destino, como la arcilla, se dejaba moldear si uno tenía la valentía de ensuciarse las manos. El viernes por la mañana, Claudia y Valeria caminaron tomadas del brazo hacia el taller del ingeniero Padilla. El aire olía a metal y lluvia reciente. Dentro, el chasis del viejo sedán descansaba sobre caballetes, desprovisto de puertas
y salpicado de óxido. Padilla se quitó la gorra en señal de respeto. Antes de empezar, dijo: «Quiero que sepan que no se trata solo de reparar un coche, es de rescatar una historia». Claudia pasó la mano por la carrocería fría. Un temblor, mitad dolor, mitad ternura, le recorrió la espalda. «Queremos pintarlo de amarillo girasol», explicó Valeria, «y usarlo para campañas de seguridad vial». Padilla abrió un plano. «Necesitaremos lijar, soldar, enderezar. Será un proceso largo». «¿Tengo tiempo?», respondió Claudia, sorprendida de oírse a sí misma sin miedo. «Y manos dispuestas a aprender». Valeria sonrió. Aquella madre abatida, de meses atrás, se transformaba frente a sus ojos en una mujer decidida a sembrar luz donde hubo sombra. Esa tarde regresaron a la fundación con monos de trabajo manchados de polvo. Abril reunió a los niños en semicírculo. Habían preparado una sorpresa. Cada uno sostuvo una hoja con la silueta de un coche coloreado de amarillo. Rodrigo se adelantó y leyó en voz alta, silabeando: «Gracias por convertir un accidente en esperanza». Claudia sintió que algo se deshacía por dentro, un nudo antiguo, como costra que al fin se desprende. Abrazó a Rodrigo con cuidado, para no aplastar el dibujo. «¿Nos ayudarán a pintarlo cuando esté listo?», preguntó. Los niños gritaron un «¡Sí!», que retumbó en las paredes. Claudia comprendió que la restauración sería también un aula de vida. Cada pincelada enseñaría que los golpes pueden repararse. Valeria y Claudia pasaron la noche clasificando piezas. Tornillos reutilizables, vidrios que habría que encargar, neumáticos por cambiar. Sobre la mesa del comedor apilaron cajas con etiquetas: reparar, donar, desechar. Mientras trabajaban, emergieron recuerdos encapsulados. «¿Te acuerdas?», preguntó Valeria, «del viaje a Guanajuato cuando se sobrecalentó el motor». Papá improvisó un embudo con una botella. Claudia rió bajito. «Y tú llorabas porque creías que nos quedaríamos a vivir bajo aquel puente». Él dijo: «Los puentes son para cruzarlos, no para acampar». Valeria hizo una pausa. Tal vez por eso estudió puentes toda su vida. Claudia soltó la llave inglesa y se limpió una lágrima con el dorso de la mano. Cada anécdota parecía soldar un pedazo roto entre ellas. Al día siguiente, Mercedes, la viuda de melena gris, llamó temprano. «Hija, las escuché en el grupo hablar del proyecto. Puedo donar pintura y brochas». «Gracias, Mercedes», respondió Claudia. «Tú fuiste la primera en decirme que la culpa entierra a los vivos. Ahora quiero desenterrarme por completo». Mercedes rió al otro lado de la línea. «Entonces deja de cavar. Ponte a sembrar». Claudia colgó, sintiendo que cada aliada era una semilla germinando. Domingo. El taller se transformó en colmena. Abril llevó jugo y galletas, Mercedes brochas, los niños guantes diminutos. Padilla enseñó a lijar con movimientos largos y firmes. El rechinar del metal se convirtió en música de fondo. Claudia, con mascarilla y gafas, encontró placer en la monotonía de la lija. Cada chispa era una culpa desprendiéndose. Rodrigo, subido en un banco, rasqueteaba un guardabarros. «¿Duele?», preguntó señalando la herida de metal. «Un poco», admitió Claudia, «pero pronto quedará liso y fuerte». Era imposible no ver la metáfora. Sanar escuece, pero prepara la superficie para nueva pintura. Aquella noche, sin embargo, regresaron las pesadillas. Claudia soñó con Andrés atrapado en un túnel sin frenos, llamándola por su nombre. Despertó sudando, el corazón desbocado. Tomó aire y recordó las palabras de la terapeuta. «Nombra tu miedo, quítale el disfraz». Se sentó en la oscuridad y susurró: «Miedo a fallarte otra vez, Andrés». La sombra pareció menguar. Abrió la ventana. La luna llena dibujó un camino plateado sobre la calle. Claudia entendió que el duelo no era línea recta. La culpa podía replegarse luego de cada avance, pero ahora poseía herramientas: lija, pintura, comunidad. Un martes recibieron un correo del Departamento de Tránsito. Invitación para presentar el proyecto en la Semana de Seguridad Vial. Padilla calculó que llegarían con el coche apenas imprimado, sin ruedas nuevas. «No importa», terció Valeria. Mostrar el antes es más poderoso que lucir un auto reluciente. Claudia asintió. Propuso ensayar un relato testimonial con los niños. Cada uno contaría por qué desea que los conductores manejen con cuidado. Rodrigo escribió:
porque no quiero que otras mamás lloren como la mía. El simple enunciado dejó a Claudia sin voz. La primera sesión de práctica fue en la parroquia. Al ver a sus hijos nerviosos, varias madres se sumaron. El salón se llenó de voces entrecortadas, historias de cicatrices, fotos de cruces al borde de la carretera. Claudia subió al estrado improvisado. Notó que sus manos temblaban, y aún así habló. Perdí a mi esposo en un accidente, pero casi me pierdo a mí misma por no saber perdonarme. Hoy quiero ofrecer esta culpa reciclada como advertencia para que nadie más repita mi destino. Al terminar, silencio absoluto. Luego, aplausos que rebotaron en las bóvedas. Mercedes, llorando, fue la primera en levantarse. La noticia de la presentación se difundió. Un locutor de radio local solicitó entrevista. Claudia acudió con Valeria. El estudio olía a cables calientes y café requemado. A nuestros oyentes quieren saber, dijo el locutor, si realmente se puede transformar la tragedia en prevención. Claudia respondió sin titubear. Transformar no significa borrar, significa darle nuevo uso al dolor. Igual que reciclamos metal, reciclamos el duelo. Mientras hablaba, Valeria la observaba con ojos brillantes. Al salir, tomaron aire. El eco de su propia voz en la radio les hizo entender la magnitud de lo que estaban construyendo. Pero el camino se tensó de nuevo. La aseguradora envió una carta indicando que la restauración anulaba cierta cláusula de indemnización pendiente. Sin esa suma, los neumáticos y el motor nuevos serían imposibles. Valeria frunció el ceño. Claudia sintió vieja ansiedad reptar por su pecho. Una puerta se cierra, otra se inventa, dijo Abril intentando animar. ¿Y si hacemos una rifa comunitaria? Claudia sostuvo el sobre de la aseguradora. Nunca le gustaron los trámites. Andrés se ocupaba de ellos. Ahora debía aprender. Tragó saliva. Hablaré con un abogado, decidió. Y mientras tanto, hagamos la rifa. No retrocederemos. El sábado instalaron una mesa frente al mercado. Mercedes vendía boletos con voz potente. Abril tocaba la guitarra. Los niños agitaban carteles dibujados. Claudia explicó el proyecto a quien quisiera escuchar. Un joven motociclista dejó un billete grande. Perdí a mi primo en la carretera, confesó. Gracias por hacer algo útil con la tristeza. Al atardecer contaron el dinero, suficiente para los neumáticos. Padilla, conmovido, prometió mano de obra gratuita. Claudia abrazó a Valeria entre risas y lágrimas. En la libreta de Puentes, bajo la lista de pendientes, escribió: confianza en la bondad ajena, conseguida. Aquel mismo domingo, un estruendo despertó a Claudia a las 3 de la madrugada. Corrió a la ventana. 2 adolescentes arrancaban la lona que cubría el coche frente al taller. Uno empuñaba un aerosol negro. El corazón le dio un brinco. Salió a la calle sin pensarlo, Valeria tras ella. «¡Deténganse!», gritó Claudia. Los chicos, sobresaltados, corrieron. Mercedes, que vivía a media cuadra, salió con bata y linterna. Poco a poco, vecinos aparecieron. El panadero, la maestra de primaria, incluso el taxista que las llevó días atrás. Entre todos colocaron la lona de nuevo, formaron un círculo protector, se quedaron charlando bajo la luz intermitente de la farola. Claudia contempló aquella escena. La comunidad que, años antes, apenas conocía su nombre, ahora defendía su causa. Sintió el zumbido de algo parecido a pertenencia. A la mañana siguiente, el padre Esteban de la parroquia llamó para ofrecer el estacionamiento como sitio seguro. «Un proyecto que une a tantos merece cuidados», dijo. «Además, así la comunidad podrá seguir el progreso». Claudia aceptó. Trasladaron el coche con una grúa que avanzaba despacio, como procesión laica. Los niños caminaron detrás, portando pinceles cual estandartes. El convoy desfiló por el barrio y la gente aplaudía desde los balcones. Esa noche, exhausta, Claudia llevó a Valeria al cementerio. Dejaron un girasol en la tumba de Andrés. El viento susurraba entre cipreses. Claudia acarició la lápida. «Hoy sentí miedo», confesó. Pero no era miedo de perder el coche. Era miedo de perder la esperanza. Valeria se arrodilló a su lado. «La esperanza está en lo que hacemos, no en el metal», dijo. «Papá estaría orgulloso». Claudia cerró los ojos. Escuchó, quizá imaginó, el eco de una risa masculina mezclada con el rumor de las hojas. Al volver a casa, Claudia abrió su diario. El destino se torció aquel día de lluvia, pero no se rompió por completo. Con cada golpe de martillo, con cada voz de los niños, lo enderezamos. Falta camino,
faltan piezas, pero ya no camino sola. Colocó el cuaderno junto al dibujo del puente y apagó la luz. Antes de dormir, tomó la mano de Valeria. En la penumbra, ambas supieron que la historia apenas comenzaba a desplegar su verdadero arco. De la culpa a la acción, del dolor al servicio, de la pérdida a la prevención. El amanecer del lunes tiñó el cielo de naranja, mientras Claudia revisaba la lista de tareas pegada en el refrigerador. Comprar el motor reconstruido, recoger los neumáticos financiados por la rifa, llamar al abogado sobre la póliza disputada y preparar el guión para la semana de seguridad vial. El tic-tac del reloj la apremiaba, pero en lugar de ansiedad, sintió un vértigo ilusionado. La vida volvía a moverse con ritmo propio. Valeria apareció en pijama, despeinada y bostezando. Sin mediar palabra, tomó el rotulador y añadió un pendiente. ¿Escribir carta de agradecimiento a la comunidad? Claudia sonrió. Su hija había comprendido que el proyecto superaba los límites del metal y la pintura. En el taller, Padilla recibió el motor entregado por la empresa de refacciones. Era un bloque gris imponente, con piezas relucientes como promesas nuevas. Rodrigo y los demás niños miraban embobados. ¿Eso cabe aquí?, preguntó Rodrigo señalando el vano vacío. «Caber, cabe», bromeó Padilla. «Pero necesita manos valientes». Claudia levantó la mano en señal de voluntaria, sorprendiendo a todos. Aprendió hasta encajar tornillos y conectar mangueras bajo la tutela paciente del mecánico. Cada clic metálico resonaba dentro de ella como un latido renovado. Pensó en Andrés, ingeniero, maestro de puentes y, sin saberlo, maestro de resiliencia póstuma. Después de 4 horas, la grasa manchaba las uñas de Claudia y el cabello se le pegaba a la frente. Abril llegó con sándwiches y botellas de agua. Se sentaron entre cajas de herramientas, riendo como adolescentes. «Eres otra», observó Abril. «¿Te das cuenta?» Claudia se limpió la mejilla con el dorso de la mano. «Me doy cuenta cuando dejo de pensar en el dolor y miro lo que construimos». Valeria alzó su botella. «Brindemos por los puentes», dijo. «Los tangibles y los invisibles». Chocaron plástico contra plástico. El eco reverberó en el taller vacío, sonando a promesa cumplida. Minutos después, el teléfono de Claudia vibró. Era la licenciada Gómez, especialista en seguros. «A buenas noticias», anunció. «Presenté su caso y la aseguradora acepta liberar el pago completo si el coche no se usa con fines comerciales. Como es un proyecto educativo, no hay conflicto». Claudia sintió que las piernas se le aflojaban. Se apoyó contra la mesa. «¿Eso significa que podremos comprar las piezas finales?» «Exacto. Pero hay otra opción. La compañía quiere patrocinar la restauración a cambio de colocar su logo pequeño en la puerta trasera». Claudia levantó la vista hacia Valeria. La decisión no era solo financiera. Implicaba ceder espacio simbólico. Reunieron al equipo en el salón comunitario esa misma tarde. Sobre la pizarra, Claudia escribió 2 columnas: Independencia total y Patrocinio con logo. Los niños votaron dibujando una sonrisa o un pulgar abajo. Sorprendentemente, la mayoría optó por aceptar el logo. «Si más gente ve el coche, más aprenderán», argumentó Rodrigo. «No me importa la etiqueta si maneja despacio». Valeria rió y abrazó al chico. Claudia, conmovida, cedió. A veces la pureza se mezcla con la pragmática para servir a un bien mayor. Esa noche, revisaron el borrador del guión para la presentación. Empezaba con un silencio de 5 segundos y luego la frase: «Cada año, más de 100.000 familias en nuestro país pierden a un ser amado en la carretera. Yo casi me perdí a mí misma». Claudia leyó en voz alta, manteniendo la cadencia firme pero cercana. Valeria señaló el marcador de escenas, para anécdota cálida, para reflexión dolorosa, para llamado a la acción. «Funciona», dijo. Las pausas dan respiro y enfatizan el mensaje. «Recuerda», añadió Abril, «el corazón entiende historias, los oídos oyen datos, pero la conciencia despierta con emociones». El miércoles, el coche rodó por primera vez dentro del estacionamiento de la parroquia. Sin puertas aún, y con la carrocería imprimada de amarillo pálido, parecía un pájaro sin alas listo para el vuelo. Los niños se turnaban para empujarlo, chillando de entusiasmo. Claudia se sentó al volante, imaginando la presencia de Andrés en el asiento del copiloto. «¿Qué tal, ingeniero?», susurró. «Suspensión suave, aunque falta alineación». Un suspiro de gratitud se deslizó entre sus labios.
Valeria tomó una foto, su madre al volante de un recuerdo reinventado. Aquella tarde, un reportero de televisión local llegó con cámara y micrófono. Padilla, con el mono manchado, actuó de portavoz técnico. Abril explicó la misión pedagógica. Cuando tocó a Claudia, el reportero preguntó: ¿Cree usted que realmente se puede cambiar el destino? Claudia sostuvo la mirada de la lente. El destino es barro fresco, respondió. Si no lo modelas, lo hace la corriente. El camarógrafo bajó la cámara, visiblemente conmovido. Al despedirse, prometieron emitir la nota en horario estelar. Esa misma noche, Claudia y Valeria prendieron la televisión en la sala, rodeadas de vecinos convocados por Mercedes. Al aparecer su testimonio, un silencio reverencial llenó el cuarto. Después vinieron los aplausos y los abrazos. El panadero ofreció donas gratis para el evento, la maestra prometió invitar a su clase a la presentación y el taxista cedió viajes sin costo para transportar a los niños. Claudia llenó su libreta de agradecimientos al borde de las lágrimas. Cuando todos se fueron, Valeria puso 2 tazas de chocolate caliente sobre la mesa. «Mamá, hace un año no imaginaba esto», susurró. «Me siento, hija, tuya de nuevo». Claudia la abrazó fuerte. El reloj marcó la medianoche. Sin embargo, la angustia regresó en forma de duda. ¿Y si, pese a todo, su testimonio avivaba más culpa que alivio en otras viudas? La noche la sorprendió inquieta, sentada en el borde de la cama. Tomó el teléfono y llamó a Mercedes. «Temo herir a quienes no están listas para escuchar», confesó. Mercedes respondió con voz somnolienta pero serena. «La verdad duele igual callada que dicha, pero en voz alta se comparte la carga». Claudia colgó, respiró hondo y escribió en el diario. Las palabras no son puños si parten del amor. Viernes, última sesión de ensayo antes del gran día. El coche, ya con puertas y faros, descansaba en el atrio de la parroquia. Los niños repasaban sus líneas. Rodrigo aún tropezaba al decir responsabilidad. Claudia se arrodilló frente a él. «Imagina que cada sílaba es como apretar un tornillo», explicó. «Despacio, firme. Responsabilidad». Rodrigo sonrió triunfante. El aplauso espontáneo fue interrumpido por el rugido del trueno. Una tormenta se desató sin aviso. Todos corrieron a resguardarse, menos Claudia, que se quedó plantada bajo la lluvia, empapada, mirando el cielo gris. Padilla se acercó. «¿Mala señal?», preguntó. «Recordatorio», dijo ella. «La misma lluvia que me arrebató a San Andrés hoy riega esta nueva historia». En casa se secó el cabello y encendió la vela aromática que usaba para meditar. Valeria apareció con 2 boletos. Chiapas, salida en un mes. «No sabes si podrás», advirtió. «El proyecto te absorberá». Claudia sostuvo los boletos. «Precisamente por eso», respondió. «Hay que seguir soñando, aún sin garantías». Las 2 se miraron en silencio. El puente se había fortalecido tantas veces que ahora podía sostener proyectos lejanos. A las 2 de la mañana sonó el móvil. Era Abril, nerviosa. «Clau, se inundó parte del estacionamiento. El coche está seguro, pero la pintura fresca podría dañarse». Claudia, sin pensarlo, se vistió y salió con impermeable. Valeria la siguió. Al llegar, encontraron a Mercedes y el padre Esteban achicando agua con cubetas. Juntos levantaron lonas, secaron goteos, colocaron sacos de arena. Cuando la tormenta cedió al alba, el sedán amarillo lucía salpicado de barro, pero indemne. Claudia pasó la mano por el capó y susurró: «Este coche es testarudo como yo». Valeria rió entre lágrimas. Sábado, día del evento. Los niños vistieron camisas blancas y pañuelos amarillos. Claudia, traje sastre gris claro, respiró hondo tras bambalinas. El auditorio municipal se llenó de funcionarios, periodistas y familias. En el pasillo, un póster gigante mostraba el coche, con el logo discreto de la aseguradora y un lema nuevo: «Sigue vivo quien enseña a vivir». Se apagaron las luces. Un foco iluminó a Claudia. El silencio de 5 segundos pareció un océano. Ella miró al público y comenzó: «¿Cada año?». La voz resonó firme, cálida, más de 100.000 familias. A mitad del discurso, un sollozo se escapó en la 4ª fila. Claudia hizo una breve pausa, miró a la mujer que lloraba y dijo: «A ti, que hoy sangras por dentro, no estás sola. Aquí, juntos,
Reciclamos la pena en faro para otros. La mujer asintió, cubriéndose el rostro. Claudia prosiguió, enlazando datos, anécdotas y pausas medidas. Cuando los niños salieron al escenario con sus carteles, el auditorio se puso de pie. Rodrigo recitó la palabra responsabilidad con perfecta dicción. Aplausos. Tras el evento, funcionarios ofrecieron apoyo para exhibir el coche en escuelas de todo el estado. Un empresario donó combustible y mantenimiento. La alcaldesa entregó a Claudia un reconocimiento. Ciudadana que moldea destinos. Claudia, abrumada, buscó a Valeria entre la multitud. Al encontrarse, se abrazaron largo rato sin decir nada. Esa noche, celebraron en la calle de la parroquia con tamales y chocolate. El coche, iluminado con luces amarillas, parecía un faro rodante. Claudia alzó su taza y brindó. Por los puentes que cruzamos y los que aún construiremos. La comunidad respondió con un coro de ¡Salud! En medio de la música, Valeria tomó el micrófono improvisado. Mi madre me enseñó que el destino no se rehuye, se reescribe. Les prometo que llevaremos este mensaje a cada rincón posible. Ovación general. Claudia sintió que el corazón le latía como tambor ceremonial. Cuando silenciaron los últimos compases, la luna brillaba en un cielo despejado. Claudia caminó sola hacia el coche, apoyó la frente en el parabrisas y musitó. Gracias, Andrés. No te traje de vuelta, pero hice que tu ausencia salvara vidas. Una brisa tibia acarició su rostro. Cerró los ojos y por primera vez en 3 años no deseó cambiar el pasado. Se sintió en paz con el presente y curiosa por el futuro. El domingo amaneció con una calma inusual. Después de la euforia del evento, Claudia pensó que dormiría hasta tarde, pero el cuerpo despertó a las 6 en punto, como si una alarma interna siguiera marcando el ritmo del proyecto. Caminó descalza hacia la ventana. La calle todavía estaba adornada con listones amarillos que la gente no quiso desmontar. El coche descansaba frente a la parroquia, brillante bajo el rocío. Por primera vez, no le pareció una reliquia del dolor, sino una invitación al porvenir. Estiró los brazos y respiró profundo, consciente de que el éxito de la presentación era apenas el inicio de una tarea mayor. Llevar el mensaje más allá de las fronteras del barrio. Valeria se unió a ella en la cocina con el cabello recogido en un moño improvisado. Puso sobre la mesa una carpeta repleta de folletos escolares y calendarios. Anoche me habló la Secretaría de Educación, anunció. Quieren que presentemos el coche en un recorrido piloto por 3 municipios. Empiezan en 2 semanas. Claudia parpadeó sorprendida. ¿2 semanas? Es muy pronto. Si esperamos más, perderemos el impulso mediático, respondió Valeria, mostrando un mapa con rutas marcadas en plumón verde. Claudia apoyó los codos en la mesa. Sentía el corazón latir de emoción y, a la vez, un leve pinchazo de inseguridad. ¿Estaba lista para exponerse a auditorios cada vez más grandes? Sin embargo, la chispa en los ojos de su hija disipó la duda. Lo haremos, decidió, pero antes debemos asegurarnos de que el coche esté en condiciones para la carretera. Se dirigieron al taller de Padilla. Allí encontraron al mecánico afinando el motor, tarareando un bolero. «Ingeniero, tenemos que ir a», bromeó Valeria. «¿En cuánto tiempo puede certificar el auto?» Padilla sonrió con orgullo. «El motor está listo, pero la suspensión delantera necesita refuerzos si van a viajar a caminos rurales. ¿Puedo conseguir las piezas mañana?» Claudia asintió. «Ordene lo necesario. No escatimaremos en seguridad». Un niño de la fundación apareció corriendo con un sobre. Donaciones de última hora. Cuando Claudia lo abrió, encontró suficiente para cubrir el refuerzo de la suspensión. Alzó la vista al cielo, agradecida por esa sincronía que se repetía desde que decidió cambiar su destino. Esa tarde, la voz del ingeniero Padilla retumbó en el altavoz del teléfono, mientras Claudia organizaba la logística con Abril. «Clau, me llamaron de un noticiero nacional. Quieren grabar el viaje inaugural». Claudia tragó saliva. La idea de cámaras siguiéndola kilómetro tras kilómetro la inquietaba, pero también comprendía el poder multiplicador de esa plataforma. «Que vengan», aceptó. «Mostraremos transparencia y valentía». Colgó y cerró los ojos un instante. Escuchó la resonancia de las palabras de Mercedes. «Comparte la carga». Sí, dejaría que el país conociera su historia, con todo y cicatrices. En la fundación, Abril y los niños empacaban cajas con material educativo. Folletos, calcomanías,
chalecos reflectantes. Rodrigo enrollaba un cartel que decía: «Conduce con amor, llega con vida». Claudia revisaba cada detalle, anotando pendientes. «Señora Claudia», preguntó Rodrigo, «¿puedo ir a la primera escuela? Quiero contar mi historia». Claudia se agachó a su altura. «Me encantaría, pero necesito permiso de tu tutora». Rodrigo frunció el ceño y asintió. Aquel niño, antes encerrado en su silencio, ahora deseaba hablarle al mundo. Claudia sintió un nudo de emoción. Esa noche, en su cuarto, sacó la caja de madera de los recuerdos de Andrés. Encontró la libreta de Proyectos Imposibles y la abrió en una página donde él había escrito: «Carretera segura, corazones seguros». Debajo, un dibujo de un puente con señales de límite de velocidad. Claudia deslizó los dedos sobre el trazo. Era como un mensaje dejado para este instante. Sonrió y añadió una fecha actual al margen, sellando la continuidad entre pasado y presente. El lunes a las 7, la parroquia se convirtió en estación de trabajo. Voluntarios ajustaban cinturones de seguridad, instalaban extintores, revisaban el kit de primeros auxilios. Mercedes apareció con una caja de bocadillos para el equipo. «Los caminos largos necesitan estómagos contentos», dijo, guiñando un ojo. Claudia abrazó a la anciana. Tenía la sensación de que cada persona aportaba un ladrillo a la construcción de su nueva vida. Por la tarde, la abogada Gómez llegó con los papeles de patrocinio. Claudia revisó cada cláusula: logo discreto, uso educativo no lucrativo, mantenimiento anual. Firmó con mano firme. «Hace meses apenas podía sostener el bolígrafo en las sesiones de terapia», confesó a Valeria. «Hoy firmo convenios que impactarán a cientos». Valeria sonrió. «Verás que serán miles». La emoción, sin embargo, se mezcló con nostalgia cuando recibió un mensaje de la madre de Andrés. La señora vivía en Puebla y, aunque cordial, había mantenido distancia tras el accidente. «Supe del proyecto por la televisión, ¿podríamos hablar?», decía el texto. Claudia sintió un escalofrío. Hablar con su suegra significaba remover la culpa en su estado más primitivo. Aún así, respondió: «Sí, con gusto. Podemos hacer videollamada mañana». Cerró el teléfono y respiró hondo. La redención exigía enfrentar todos los frentes, incluso los más dolorosos. Martes. Claudia se sentó frente a la pantalla. El rostro de doña Elvira apareció. Arrugas nuevas, ojos fatigados. «Claudia», saludó con voz quebrada. «Vi el coche. Me recordó a mi hijo, pero también me dio paz». Claudia sintió un nudo en la garganta. «Quise honrar su memoria de la mejor forma que encontré». «¿Y lo lograste?», dijo la anciana, conteniendo lágrimas. «Quiero donarte sus últimas herramientas. Quizá te sirvan». Claudia llevó la mano al pecho. Aquella oferta era una absolución inesperada. «Gracias, mamá Elvira», susurró. El puente se extendía, uniendo orillas distantes que jamás imaginó reconciliar. El resto de la semana transcurrió en frenesí. Pintar el logo, ensayar discursos, coordinar hospedajes. El coche recibió capas finales de esmalte amarillo vivo, con un girasol diminuto en el guardabarros y la leyenda «Puentes de vida». Rodrigo, con un pincel demasiado grande para su mano, trazó la última pincelada. «Así, no olvidarán mirar la flor», dijo orgulloso. Claudia fotografió el momento. Cada imagen era un testimonio de resurrección. La víspera de la partida, la comunidad organizó una misa de envío. El padre Esteban bendijo el coche rociando agua, que resbaló en destellos irisados sobre la pintura. Claudia, de pie junto a Valeria, cerró los ojos durante la oración y sintió un murmullo interno. No era culpa esta vez, sino gratitud pura. Cuando abrió los párpados, creyó ver la silueta de Andrés, solo un instante, sonriendo entre la multitud. En casa, hizo la maleta ligera. 2 mudas de ropa, cuaderno de diario, un termo, el dibujo del puente y la libreta de Proyectos Imposibles. Antes de acostarse, escribió: «Mañana arranca el kilómetro cero de un destino compartido». Acomodó el diario sobre la cómoda y apagó la luz. Durante horas escuchó la respiración tranquila de Valeria en la habitación contigua y el repicar de la lluvia mansa sobre las tejas. Ningún recuerdo oscuro la asaltó. La tormenta exterior se había convertido en nana que arrullaba. Miércoles, 6 a.m. El equipo se reunió frente a la parroquia. Televisión Nacional alistaba cámaras. Periodistas locales
transmitían en vivo por redes sociales. Claudia ajustó el micrófono solapa, mientras el ingeniero Padilla daba las últimas indicaciones técnicas. Tanques llenos, llantas nuevas, frenos verificados, anunció. Este coche está más vivo que nunca. Claudia se sentó al volante, Valeria al lado, con Rodrigo en el asiento trasero y Abril grabando video desde la camioneta de apoyo. Claudia giró la llave. El motor rugió suave, como un felino que despierta. El convoy partió entre aplausos y pañuelos ondeando. A la salida de la ciudad, el paisaje se abrió en un valle verde. Claudia apretó el volante, emocionada. En la radio del coche, que milagrosamente funcionaba, sonó un bolero que Andrés solía cantar en la ducha. Sonrió. Giró la cabeza un instante hacia el asiento vacío. «Acompáñame, amor», susurró. El viaje iniciaba, y con él, una nueva etapa en la redacción de su destino. El convoy avanzó 13 kilómetros antes de que el sol despuntara sobre los maizales. Claudia, al volante, sentía el latido del motor renovado como un tambor acompasado con su corazón. En el retrovisor, la camioneta de apoyo conducida por Padilla mantenía la distancia justa, mientras un vehículo del noticiero filmaba tomas aéreas con un dron. Valeria hojeaba la agenda. Primera parada, la escuela primaria Benito Juárez, en San Miguel del Valle. Rodrigo practicaba su breve discurso, susurrándolo como un encantamiento. Conduce con amor, llega con vida. Abril documentaba todo en su móvil, intercalando risas y notas de producción. Al llegar, la campana escolar repicó más temprano de lo habitual. Maestros y alumnos aguardaban en formación frente al patio techado. Los niños soltaron exclamaciones al ver el sedán amarillo, ahora reluciente bajo la luz matinal. Claudia estacionó y respiró hondo. Al bajar, los alumnos rodearon el coche como si fuera un superhéroe metálico. Una maestra, la señorita Amparo, condujo al equipo al estrado improvisado. Una tarima de tablas frescas, flanqueada por murales sobre seguridad vial, pintados apresuradamente por la comunidad. El acto inició con el himno nacional. Luego, Claudia tomó el micrófono. Al relatar su historia, notó que los rostros infantiles alternaban asombro y compasión. Insertó pausas rítmicas, permitió que el silencio posara significado en cada esquina de la narración. Cuando llegó el turno de Rodrigo, el pequeño tensó los puños, cerró los ojos un segundo y pronunció con voz clara: «Si manejas despacio, tu mamá llegará a abrazarte esta noche». Hubo un murmullo colectivo, mezcla de ternura y conciencia. La maestra Amparo, con lágrimas discretas, entregó al niño un diploma simbólico de embajador de la seguridad. Al terminar, un padre de familia se acercó. Se presentó como Agustín, camionero. Pidió la palabra. «Hace un año», contó, con voz quebrada, «dormí al volante y casi pierdo a mi hijo. Quiero sumarme, llevar su mensaje en mi tráiler. Puedo imprimir el logo y la frase gratis». Claudia estrechó su mano, agradecida. Ese ofrecimiento espontáneo extendía el puente más allá de las aulas. Mientras cargaban material de regreso, el dron del noticiero zumbó muy bajo, asustando a un enjambre de abejas que anidaba en el campanario. Minutos después, Abril soltó un grito. Varias abejas se colaban dentro del coche. Rodrigo se encogió en el asiento trasero, pálido. Claudia recordó su aversión a los insectos y sintió el impulso de protegerlo. Sin embargo, antes de reaccionar, Valeria sacó una chaqueta y, con movimientos suaves, guió a las abejas hacia la ventana abierta. «Despacio. Ellas solo están perdidas», murmuró. Cuando la última abeja salió volando, Rodrigo lanzó un suspiro tembloroso. Claudia abrazó a su hija, un puente interno recién reforzado. El trayecto al segundo municipio transcurrió entre cerros y curvas cerradas. El calor del mediodía elevó la temperatura del motor. Padilla sugirió detenerse en una gasolinera para revisar niveles. Mientras él trabajaba bajo el capó, Abril organizó una transmisión en vivo. Claudia habló a la cámara sobre la importancia de las pausas en viajes largos. De pronto, un automóvil pasó a exceso de velocidad. Un chirrido de llantas, un golpe seco contra el muro de contención. Todos voltearon en alarma. Sin pensarlo, Padilla y Claudia corrieron hacia el sitio. El conductor, un joven de 20 años, salió tambaleante. Claudia le sostuvo el brazo, lo sentó en el suelo. Sangraba del cuero cabelludo, parecía aturdido.
Abril marcó a emergencias. Valeria sacó el botiquín. Claudia presionó una gasa contra la herida. Entre gemidos, el chico balbuceó que llevaba prisa para llegar a un examen universitario. «Vas a llegar», aseguró Claudia. «Pero primero hay que cuidarte». Rodrigo observaba, ojos abiertos como platos. Padilla le susurró: «Esto es por lo que hacemos el proyecto pequeño, para que esto no pase». La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Antes de que se lo llevaran, el muchacho tomó la mano de Claudia. «Gracias. ¿Por qué me ayudas?» «Porque alguien me enseñó que rescatar destinos también es salvar instantes», respondió ella. El incidente atrasó el itinerario, pero el equipo decidió convertirlo en parte de la lección. Al llegar al auditorio del segundo municipio, presentaron el video del accidente, con autorización del joven, y explicaron las causas: velocidad, fatiga, distracción. El público, compuesto en su mayoría por adolescentes, guardó un silencio reverente. Claudia se permitió una pausa para que cada espectador digiriera el impacto. Valeria añadió datos precisos. Padilla ilustró la fuerza G en un choque a 90 km/h. Rodrigo concluyó con su frase insignia. El aplauso final tuvo sabor a compromiso. Esa noche, instalados en un modesto hotel de paso, Claudia recibió una llamada del hospital. El joven conductor estaba estable y pedía hablar con ella. A través del altavoz, él le contó que había visto la transmisión y prometía convertirse en voluntario cuando fuera dado de alta. Claudia sintió un hormigueo cálido. El puente crecía con vigas imprevistas. Sin embargo, el cansancio cobró factura. Cerca de la medianoche, Claudia y Valeria discutieron en voz baja sobre la logística. Valeria insistía en añadir una visita improvisada a una secundaria. Claudia temía sobrecargar al equipo y al coche. Las voces se elevaron. Rodrigo, medio dormido, escuchó desde la puerta y soltó un sollozo. «¡No se peleen!». Las dos mujeres callaron al instante. Claudia se arrodilló ante el niño. «Perdónanos. A veces los adultos olvidamos que el amor también necesita frenos». Valeria, con ojos humedecidos, tomó la mano de su madre. Acordaron reprogramar con calma. Al amanecer, Claudia salió a correr por el estacionamiento polvoriento del hotel. Cada zancada disipaba la tensión. Recordó las palabras de Andrés: «Los puentes flexionan o se quiebran». Entendió que el proyecto debía ser flexible, adaptarse sin romperse. Al volver, abrazó a Valeria aún adormilada. «Seremos puente, no muralla», dijo. Valeria sonrió entre bostezos. La siguiente parada fue una comunidad rural sin pavimento. El camino lleno de baches puso a prueba la nueva suspensión. Al llegar, hallaron un salón de actos sin electricidad. Un cortocircuito había dejado al pueblo sin luz desde la madrugada. Claudia sintió el viejo roce de la ansiedad, pero Padilla encendió los faros del coche. Los orientó hacia el escenario y creó una iluminación improvisada. Abril sacó un altavoz portátil. Valeria distribuyó folletos impresos. «El mensaje brilla incluso cuando falta energía», anunció Claudia, provocando sonrisas. Durante la presentación, una anciana se levantó y relató la pérdida de su nieta en moto. Su testimonio, cruzado por lágrimas, añadió una capa humana imposible de planear. Al finalizar, la multitud encendió docenas de veladoras, formando un círculo alrededor del coche. La escena era casi mística. Sombras danzaban sobre la carrocería en amarilla, girasoles pintados reflejando la llama trémula. Claudia sintió un escalofrío de solemnidad. En medio del silencio sonó el móvil de Abril. La televisora nacional quería conectar en directo esa misma noche. Claudia dudó. La ceremonia era íntima, casi sagrada. Pero la anciana tomó su mano y susurró: «Que el país vea cómo se ilumina la oscuridad». Claudia asintió. Permitieron la conexión. La señal pixelada mostró velas, lágrimas y esperanza. En redes sociales, el hashtag #Puentes de Vida comenzó a viralizarse. De regreso al hotel, el equipo rastreó mensajes: conductores prometiendo reducir velocidad, maestros pidiendo charlas, medios solicitando entrevistas. Valeria, eufórica, chocaba palmas con Rodrigo. Claudia se apartó un momento, abrió su diario y escribió: «El destino que temí se convierte en destino compartido. La culpa se diluye cuando se reparte la enseñanza». A medianoche, tocó la puerta Padilla con semblante grave. La llanta trasera mostraba una fisura peligrosa.
Debían reemplazarla antes de continuar. Era domingo. El taller más cercano estaba a 50 kilómetros. Claudia sintió un pinchazo de preocupación. La gira pendía de un neumático. Mercedes, por teléfono, sugirió pedir ayuda a los bomberos locales. Siempre tienen repuestos para sus unidades, recordó. Valeria coordinó la llamada. A los 30 minutos, un camión de bomberos llegó. El capitán entregó una llanta compatible y se negó a cobrar. «Ustedes ya pagan de otra forma», dijo, señalando el girasol en el guardabarros. De vuelta en la habitación, Claudia miró a Valeria dormida y a Rodrigo abrazado a un póster. Se sentó en el suelo, apoyó la espalda en la pared y musitó. «Andrés, el puente crece. ¿Ves?». Sintió una paz suave, como brisa que se cuela por la ventana. Cerró los ojos, segura de que el viaje continuaría, firme como acero y flexible como junco. El amanecer del miércoles los sorprendió todavía en la carretera, rumbo al último municipio del recorrido piloto, Santa Cruz del Sur. El cielo se encendía en tonos coral, mientras el sedán amarillo devoraba kilómetros con su nueva llanta de bomberos. Claudia conducía serena, pero una punzada de cansancio en la nuca le recordaba la intensidad de los últimos días. Valeria, en el asiento de copiloto, revisaba mensajes. La televisión nacional confirmaba un reportaje especial y el hashtag «Puentes de vida» seguía en tendencia. Detrás, Rodrigo dormía abrazado a su diploma. Abril, medio recostada, editaba un video en el móvil. Padilla seguía desde la camioneta, atento al panel de temperatura del motor. Al llegar a Santa Cruz, encontraron la escuela sin portón. Un arco de flores de papel daba la bienvenida. Niños y maestros entonaban un canto que hablaba de caminos seguros. Claudia sintió un nudo de emoción y detuvo el coche junto al improvisado escenario. Apenas bajó, una niña de trenzas gruesas le entregó un girasol fresco. La comunidad había reunido fondos para sembrar 1000 girasoles a lo largo de la carretera principal, en honor a las víctimas locales de accidentes. El gesto sacudió a Claudia. Por un momento, el recuerdo de Andrés floreció como una brasa dorada en su pecho. La presentación comenzó bajo un sol inclemente. Claudia narró su historia, Valeria expuso estadísticas, Padilla explicó la fuerza de inercia usando un balde y una pelota. Los niños locales recitaron poemas sobre prudencia al volante. Al final, Rodrigo tomó el micrófono con voz firme. «Los coches pueden romperse, los corazones también. Pero si arreglamos los dos, las carreteras serán de esperanza». El aplauso fue estruendoso. Claudia, sudorosa pero radiante, sintió que cada palabra colocaba otro ladrillo en el puente. Sin embargo, al bajar del estrado, la vista se le nubló. El cansancio desbordó su cuerpo y sus rodillas flaquearon. Valeria corrió a sostenerla. Abril llamó a un paramédico voluntario. Mientras le tomaban la presión, Claudia musitó. «Estoy bien. Solo necesito agua y sombra». El paramédico asintió, pero aconsejó reposo. El itinerario original planeaba volver directo a la ciudad. Padilla sugirió alojarse esa noche en la clínica rural, donde disponían de una habitación libre. Claudia, a regañadientes, aceptó. El viaje podía esperar. Su salud también era un puente que no debía colapsar. En la pequeña clínica, paredes color menta y ventiladores zumbando, Claudia se recostó y cerró los ojos. Valeria se sentó a su lado, sosteniendo su mano. «Mamá, no eres indestructible», susurró. «El proyecto no puede avanzar si te derrumbas». Claudia abrió los ojos, brillantes de lágrimas. «Temo que si paro, la culpa regrese». «La culpa es carroña», respondió Valeria. «Se alimenta de tu agotamiento, descansa y la dejarás sin comida». Claudia sonrió débilmente. Comprendía, al fin, que cuidar de sí misma era también cuidar del mensaje. Esa noche, Rodrigo, Abril y Padilla se instalaron en la sala de espera de la clínica. El chico dibujó el coche rodeado de estrellas y pegó el dibujo en la ventana de la habitación de Claudia. «Para que sueñes con luz», escribió debajo. Padilla, mientras tanto, revisaba correos. Un consorcio automotriz había ofrecido donar cascos y chalecos reflectantes para la próxima gira. Abril editaba un video corto con la caída de Claudia, solo el instante en que se tambalea, para subrayar la importancia de reconocer los límites y hacer pausas. Valeria, adentro, velaba el sueño reparador de su madre. A la medianoche, Claudia despertó sobresaltada. Había soñado con el accidente de Andrés, pero algo era distinto.
Él no gritaba, sino que la miraba y decía: «Suelta el volante cuando el cuerpo te lo pida. Confiar es también frenar». Se sentó y apagó la alarma de pensamientos automáticos. Levantó la vista y vio el dibujo de Rodrigo iluminado por la luz lunar. Sonrió. A la mañana siguiente, la doctora dio el alta. Solo fatiga y ligera deshidratación. El convoy se preparó para regresar a casa. Pero antes, el alcalde de Santa Cruz llegó con un ofrecimiento inesperado: un terreno baldío a la entrada del pueblo para crear un parque Puentes de Vida, donde el coche pudiera exhibirse cada año. «Queremos que las generaciones futuras recuerden su historia, no solo de paso», explicó. Claudia, sorprendida, estrechó su mano. Acordaron regresar cuando la gira nacional concluyera para empezar el proyecto. Otro pilar añadido al puente. En la carretera de vuelta, la televisora nacional llamó a Abril. El reportaje saldría en horario prime time. Mostraba el momento del desmayo, junto con el testimonio de Claudia acerca de la importancia del autocuidado. Querían un enlace en vivo esa misma noche desde la parroquia. Claudia respiró hondo. Aceptó. Sabía que mostrar vulnerabilidad también educaba. Llegaron al barrio al atardecer. Mercedes y los vecinos los recibieron con pancartas de «Bienvenidos, héroes con frenos». El padre Esteban repicó las campanas. Claudia abrazó a cada voluntario, agradecida. En el atrio, bajo guirnaldas de girasoles, instaló una pequeña mesa con agua y fruta, la nueva rutina para prevenir desmayos. Rieron todos al brindar con vasos de suero oral. A las 9 en punto conectaron con el noticiero. Frente a cámaras, Claudia narró su episodio de agotamiento. «El cuerpo es nuestro primer vehículo», dijo. «Si no lo mantenemos, ningún mensaje llegará a destino». Mostraron imágenes del neumático donado, de las velas en la comunidad sin luz y de los niños sembrando girasoles. El periodista concluyó: «No es solo una campaña de seguridad vial, es una lección de humanidad compartida». Las redes estallaron. El hashtag alcanzó el primer lugar nacional. Cuando apagaron la cámara, Claudia se sentó en una banca del atrio, exhausta pero serena. Valeria se acomodó a su lado. «¿Sabes?», dijo la hija. «Antes me daba miedo que tu proyecto fuera una huida de la culpa. Ahora veo que es un hogar para la esperanza». Claudia apoyó la cabeza en su hombro. La brisa nocturna mecía en las guirnaldas. «El puente ya es más largo que el río», susurró. «Y apenas vamos por la 7ª pila». Al despedirse esa noche, Rodrigo entregó a Claudia un sobre que había mantenido en secreto. «Es la carta que escribí para mi mamá», explicó. «No sé si sirve, pero quiero que la leas». Claudia lo abrazó. En la habitación, bajo la luz tenue, abrió la carta. El niño relataba cómo había dejado de culparse por no haber detenido a sus padres aquella noche fatal, y cómo ahora creía que podía ayudar a otros niños a no sentir la misma carga. Claudia lloró en silencio. Entendió que el puente no solo la estaba sanando a ella. Cada tabla añadida permitía que otras culpas encontraran salida. Antes de dormir abrió su diario. Caer no es retroceder, es descansar sobre el puente para medir su firmeza. Guardó la carta de Rodrigo entre las páginas y apagó la lámpara. Afuera, el coche amarillo reposaba como centinela de los sueños colectivos. La luna, alta y plena, bañó de plata los girasoles pintados en el guardabarros. Claudia cerró los ojos con un suspiro agradecido, dispuesta a despertar al nuevo tramo del camino. El jueves amaneció con un cielo blanco y quieto, presagio de calor sofocante. Claudia abrió la puerta principal y encontró una montaña de sobres en el felpudo. Invitaciones de escuelas, cartas de agradecimiento, solicitudes de entrevistas. Entre ellas, destacaba un sobre del Congreso Nacional de Seguridad Vial. La citaban como ponente principal para la sesión plenaria de agosto. Claudia leyó la misiva con manos temblorosas. Ese foro reuniría a ministros, fabricantes de automóviles y líderes de transporte público. La alegría se mezcló con un leve pánico. Hablar ante miles, y no solo ante comunidades locales, implicaba llevar el puente a una escala gigantesca. Guardó el sobre en un lugar visible, respiró hondo y decidió empezar el día paso a paso, como le había enseñado la fisioterapeuta. Primero la mente, luego el cuerpo, al final la voz. El equipo se reunió en la parroquia para evaluar la gira piloto. Padilla trazó un gráfico con 3 columnas: logros, retos, próximos pasos. Entre los logros,
1.200 girasoles plantados, 300 chalecos distribuidos, 15 promesas de voluntariado. Entre los retos, fatiga acumulada, mantenimiento preventivo del motor y una sorpresa, amenazas anónimas en redes contra el proyecto. Abril mostró capturas de pantalla. Cuentas sin foto acusaban a Claudia de lucrar con el dolor y llamaban circo mediático a puentes de vida. El aire se enfrió. Claudia notó un pinchazo de inseguridad. La culpa, disfrazada de duda, tocaba la puerta otra vez. Valeria la miró directo a los ojos y sentenció: a la duda se desmonta con transparencia. Muéstrales todo, incluso las facturas de pintura. Claudia asintió. El puente se fortalecía con tablones de sinceridad. Decidieron grabar un video, explicando la contabilidad del proyecto. Cada donación, cada gasto, cada justificante. Padilla, con overol manchado, leyó números. Abril mostró recibos. Rodrigo sostuvo una pizarra enumerando lo que cuesta un chaleco salvavidas. Claudia cerró el video con una frase: la confianza es el combustible que mueve este coche. Subieron el clip a todas las redes. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas, pero el comentario anónimo persistió: a ver si resisten cuando ya no haya cámaras. Valeria sugirió ignorar. Sin embargo, Claudia sintió que debía prepararse para un ataque real, no solo virtual. Esa tarde, la aseguradora Patroauto, su nuevo patrocinador, confirmó la entrega de un sistema de frenado ABS, donado por una firma asociada, para instalarlo antes de la gira nacional. Padilla saltó de alegría. El coche ganaría fiabilidad en carreteras lluviosas. Acordaron llevar el sedán al taller central de la compañía, situado en la capital, el lunes siguiente. Fue entonces cuando Abril recibió un mensaje directo desde la misma cuenta anónima: veremos si tu coche llega. El pulso de Claudia se aceleró. Para no sembrar paranoia, decidieron reforzar la seguridad discretamente. El padre Esteban facilitó un garaje cerrado dentro del recinto parroquial. La policía comunitaria patrullaría de noche. Valeria instaló cámaras sencillas conectadas al móvil. Mercedes rezó un rosario frente al coche, dejando una cinta blanca atada al espejo retrovisor. Rodrigo pintó un pequeño escudo en el parabrisas. Valentía plus verdad. Si alguien nos quiere asustar, dijo el niño, que vea que no tenemos miedo. Claudia sonrió, aunque un leve escalofrío le recorrió la espalda. El domingo a medianoche, los detectores de movimiento enviaron una alerta. Abril, que revisaba el celular, vio una figura encapuchada merodeando el garaje. Despertó a Claudia y Valeria. Llamaron a la policía y corrieron descalzas hacia el patio. La silueta huyó al oír las sirenas, pero dejó un envase con un líquido oscuro junto a la puerta. Padilla, al llegar, percibió el olor a combustible. Intento de incendio. Claudio sintió un golpe de realidad. El puente también generaba sombra bajo sus arcos. La noticia se difundió al amanecer. Desconocidos intentan sabotear coche de campaña, Usur, puentes de vida. En la radio local, llamadas de apoyo inundaban la línea. Un empresario de alarmas se ofreció a instalar un sistema de seguridad gratuito. La alcaldesa envió patrullas de refuerzo. En lugar de sembrar miedo, el ataque avivó la unión. Claudia, sin embargo, pasó la mañana con un nudo en el estómago. ¿Y si la próxima vez el ataque era en plena carretera? Ese mismo día llegó un correo del Ministerio de Transporte. Proponían incluir a Claudia en el Comité Nacional para la Estrategia 2030 de Carreteras Seguras. El reconocimiento emocionaba, pero también añadía presión. Aceptó, consciente de que la voz personal ganaba peso institucional. Anotó la fecha de la primera reunión. Por la tarde, doña Elvira, la madre de Andrés, llamó llorando. Había visto la noticia del sabotaje y temía por la seguridad de su nuera y su nieta. Claudia la tranquilizó. Tras colgar, sintió cómo la vieja culpa se transformaba en cuidado mutuo. Era la prueba de que los puentes podían transformar la geografía emocional familiar. Lunes. Salieron rumbo al taller de la capital escoltados por 2 patrullas. El viaje transcurrió sin incidentes, pero el ambiente era tenso. Al llegar, ingenieros en uniformes impecables recibieron el coche con protocolos dignos de quirófano. Mientras instalaban el ABS, invitaron al equipo a un tour por la planta. Claudia observó robots soldando chasis con precisión milimétrica. Pensó en su sedán rescatado, ahora mezclado con tecnología de punta.
metáfora perfecta de pasado y futuro reconciliados. A la salida, un periodista nacional solicitó declaraciones. Claudia habló sobre resiliencia comunitaria. De pronto, escuchó un estruendo. Un neumático explotó en el área de pruebas. Un trabajador se lastimó. La sirena interna se activó. Claudia y Padilla corrieron a auxiliar. Mientras los paramédicos atendían al herido, Claudia sintió una punzada de déjà vu. Accidentes, heridas, lecciones. El jefe de planta, pálido, admitió que la explosión fue causa de un error humano. Claudia se acercó al micrófono del periodista. La seguridad vial empieza en las fábricas. La responsabilidad es de todos. Sus palabras resonaron más fuertes que cualquier amenaza anónima. De regreso al barrio, Padilla reflexionó. Tu discurso en el Congreso debe incluir este incidente. La prevención no solo está en la calle, también en la línea de montaje. Claudia tomó nota mental. El puente se expandía ahora hacia la industria. Al llegar, un atardecer sanguíneo teñía el cielo. En la parroquia, vecinos esperaban con velas y carteles de apoyo. Rodrigo corrió hacia Claudia. El dibujo que le pegaste a tu ventana salió en la tele. Dicen que somos los niños de los girasoles. Claudia lo alzó en brazos riendo. Los niños de los girasoles. Qué nombre tan perfecto para la semilla de un movimiento. Esa noche, en la mesa de la cocina, Valeria abrió su portátil con un diseño para una plataforma web, puentesdevida.org. Incluía un mapa interactivo para denunciar tramos peligrosos, un botón para donaciones transparentes y un apartado de testimonios. Si vamos a escalar, explicó, necesitamos casa digital. Claudia acarició la pantalla, agradecida. Todo aquello comenzó con una discusión bajo la lluvia y un portazo, y ahora llamaba a la puerta de la innovación digital. Antes de dormir, Claudia tomó el diario y escribió. Hoy comprendí que las sombras crecen bajo un puente sólido, pero no pueden derrumbarlo si está bien anclado. Mi ancla. Verdad, comunidad, amor. Pegó al margen la etiqueta de código de barras que el taller industrial había recortado del sistema ABS, como símbolo de la alianza entre esfuerzo artesanal y tecnología. Cerró el cuaderno y apagó la luz. Al resbalar en la cama, escuchó gotas leves contra la ventana. No sintió miedo. Cada gota era un recuerdo del origen, pero también un aplauso de la noche sobre el techo del presente. Sonrió, imaginando el coche amarillo cruzando carreteras sembradas de girasoles, mientras ella hablaba en el Congreso, y los niños de los girasoles enviaban mensajes de prudencia viralmente. Cerró los ojos con una certeza clara. Aún quedaban 2 partes de la historia, y el puente, ahora iluminado por faroles de solidaridad, estaba preparado para sostener lo que viniera. Un sol pálido despuntaba cuando el convoy amarillo se internó en la capital. Las avenidas anchas y el murmullo de ráfagas de tráfico contrastaban con los caminos rurales que habían recorrido semanas atrás. Claudia sujetaba el volante con firmeza. Aquella mañana se inauguraba el Congreso Nacional de Seguridad Vial, y ella abriría la sesión plenaria. El Palacio Legislativo, gigantesco y de columnas de mármol, asomaba al fondo como una montaña burocrática. Valeria revisaba el cronograma en la tableta. 8:30 registro, 10 zono ensayo técnico, 12 zono apertura oficial. Rodrigo, traje y corbata prestados, dormía con la cabeza contra la ventanilla. Abril capturaba planos de la entrada monumental. Padilla conducía la camioneta trasera, cargada con pancartas y folletos frescos de niños de los girasoles. Claudia respiró hondo. Sentía los pies sobre el acelerador, pero el corazón marchaba al ritmo de un tambor ancestral. El ensayo técnico fue un torbellino de cables y pantallas gigantes. Un ingeniero de sonido ajustaba micrófonos mientras personal de protocolo colocaba pequeños letreros. Ministra de Transporte, presidente de la Cámara, señora Claudia Ramírez. Al ver su nombre impreso en cartulina oficial, Claudia sintió vértigo. Ensayó la introducción, usando las pausas marcadas para que sus ideas respiraran. El eco de la sala vacía le devolvía su propia voz más grande, más real. Tras ella, una pantalla proyectaba la imagen del coche amarillo estacionado en el lobby acristalado. Esa fusión de historia personal y símbolo público la estremecía. Era como ver su duelo convertido en emblema nacional. A media mañana, la ministra de Transporte, Gabriela Medrano, traje lila impecable, se acercó con paso decidido. «Claudia, quiero discutir algo antes de tu discurso», dijo, apartándola del bullicio.
Estamos diseñando el programa Escuela Segura 2030. Necesitamos embajadora civil creíble. ¿Aceptarías? Claudia parpadeó, sorprendida. Si el programa garantiza educación continua y presupuesto para chalecos, cuenten conmigo. Medrano sonrió. Lo firmaremos esta tarde. Será tu anuncio estrella. En ese instante, el puente personal crecía otro tramo, de orilla comunitaria a orilla gubernamental. Poco antes del almuerzo, Abril recibió una llamada oculta. Puso altavoz. Una voz distorsionada advirtió que el coche amarillo no saldría vivo del palacio. Claudia sintió el hielo de la amenaza recorrerle la espalda, pero recordó la cinta blanca de Mercedes y el valentías a la verdad de Rodrigo. Contestó con calma. Nuestra gasolina es la esperanza. Si la incendias, el fuego te alumbrará. Colgó y mantuvo la línea abierta con la seguridad del recinto. No permitiría que el miedo pronunciara su discurso. La tarde declinó entre entrevistas y pruebas de luces. A las 5, un mensajero entregó un sobre sin remitente. Dentro, un dibujo infantil. El sedán amarillo volando sobre un puente de girasoles. Abajo, una nota. Gracias. Hoy, manejo despacio. Carlos, el chico del accidente. Claudia sintió que las rodillas aflojaban, pero de gratitud. El puente cruzaba ahora también la imaginación de quien una vez quiso correr demasiado rápido. Guardó el dibujo en la carpeta de discursos, justo después de la frase de cierre. Noche previa. El equipo ocupó 2 habitaciones en un hotel modesto cerca del Congreso. Padilla repasaba diapositivas con cifras, Valeria ajustaba la página web recién publicada, Rodrigo practicaba respirar hondo para dominar los nervios de su breve aparición. Claudia se miró al espejo largo. Traje color crema sobrio, un girasol prendido en la solapa. Recordó a Tara Andrés afinando su corbata antes de cada clase universitaria. La voz vibra mejor cuando el cuerpo está derecho, Clou. Enderezó los hombros y sonrió a su reflejo. El gran día amaneció con cielo limpio. El palacio bullía de delegaciones, choferes, senadores, obispos, activistas. El coche amarillo ya descansaba en la explanada, flanqueado por cintas de seguridad y un discreto cordón policial tras la amenaza. Mientras Padilla ajustaba el capó para exhibir el nuevo sistema ABS, Rodrigo pegaba pequeñas calcas de girasoles en la defensa. Claudia sintió orgullo y protección al mismo tiempo. 10:00 AM. Un ruido seco retumbó en las bocinas. El sistema de sonido falló. Técnicos corrían, la ministra fruncía el ceño. Retraso inminente. Claudia, sin pensarlo, pidió un megáfono de manos de un brigadista. Subió a la tarima improvisada y, con voz clara, explicó a la audiencia el contratiempo, enlazándolo con la importancia de prever fallas antes de salir a carretera. El público aplaudió la espontaneidad. 5 minutos después, el audio volvió. La tensión se convirtió en ejemplo práctico. El presentador oficial la anunció. Los reflectores encendieron la pasarela hasta el atril. Claudia avanzó, cada paso eco de 3 años de duelo y resurrección. Al llegar, miró la sala abarrotada y empezó con 5 segundos de silencio. Luego la primera frase. Perdí a mi esposo en una tormenta y casi pierdo mi alma en el mismo carril. El murmullo cesó por completo. Desplegó datos, historias y metáforas. La lija que sana el metal, la pausa que salva al conductor, la risa de un niño que repara un guardabarros. Ilustró la fuerza G con la pelota y el balde de Padilla. Invitó a los legisladores a ponerse un chaleco reflectante allí mismo. Varias manos se alzaron para recibirlo. Cuando llamó a Rodrigo al escenario, el niño sostuvo alto su pizarra. Valentía plurus, verdad. El auditorio entero se puso de pie. Claudia usó la pausa para dejar que el rugido del aplauso se asentara como cimiento emocional. Cerró con el dibujo de Carlos proyectado en la pantalla gigante. Cada historia que salvamos es un puente que cruza generaciones. Yo cambié mi destino cuando entendí que la culpa estaciona, pero la acción conduce. Hoy les pregunto, ¿arrancamos juntos? Explosión de aplausos. La ministra Medrano subió al estrado, firmó públicamente el programa Escuela Segura 2030 y entregó a Claudia un nombramiento oficial. Flashazos, cámaras, gritos. Claudia sintió la bruma de las lágrimas, pero mantuvo la voz firme para agradecer. En la sesión de la tarde, el Congreso votó una partida presupuestal para chalecos infantiles
y señalización en zonas escolares. Los opositores intentaron retrasar, alegaban presupuesto, pero una mayoría aplastante respaldó. Varios citaron frases de Claudia. El puente alcanzaba estatus legal. Al caer la noche, mientras la ciudad se iluminaba, Claudia, el equipo y la ministra salieron a la explanada. Rodearon el sedán. La policía reportó que revisaron cámaras. La persona encapuchada había sido identificada y estaba detenida. Se trataba de un exconductor multado por exceso de velocidad, convertido en troll furioso. Claudia exhaló alivio. El peligro real cedía al imperio de la justicia. Un periodista extranjero los abordó. La Organización Mundial de la Salud invitaba a Claudia a Ginebra para compartir la iniciativa. El impacto se expandía más allá de fronteras. Valeria saltó de emoción. Padilla soltó una carcajada. Rodrigo gritó: ¡Puentes planetarios! Claudia se llevó la mano al pecho. Necesitaba procesar, pero sonrió con gratitud. Regresaron al barrio al alba del día siguiente. Las calles parecían más estrechas, pero estaban colmadas de banderas amarillas y girasoles en macetas. Mercedes los esperaba con chocolate y pan dulce. Doña Elvira conectó por videollamada. Lloraba de orgullo. El padre Esteban repicó las campanas. Claudia besó el capó del coche, polvo de carretera y brillo de ABS, y luego abrazó a Valeria. Lo logramos, pero falta. Susurró. Falta extender el puente hasta donde ya no existan ríos de sangre en el asfalto, respondió su hija. Esa noche, en la quietud de su cuarto, Claudia hojeó el diario. Páginas saturadas de fechas, cifras, lágrimas, girasoles. Escribió: Hoy hablé ante el país, mañana hablaré ante el mundo. La culpa se convirtió en motor, el miedo en volante, la comunidad en combustible. ¿Falta un tramo final para sellar este puente? Hacer que cada conductor, cada peatón, cada fábrica, cada escuela asuma que el camino nos pertenece a todos. Cerró el cuaderno y apagó la luz. La lluvia volvió suave, casi susurrante. Claudia no sintió dolor. Se durmió imaginando autopistas sembradas de flores amarillas, niñez cruzando calles con chalecos reflectantes y vehículos que frenan antes de arrancar lágrimas. El puente se alzaba luminoso en sus sueños, listo para sostener la última parte de la historia. El verano abrazaba la ciudad cuando llegó la invitación oficial de la OMS. Presentación especial sobre educación vial comunitaria. Ginebra, 15 de septiembre. Claudia leyó la carta 3 veces, como quien palpa una llave dorada. Valeria imprimió un cronograma. Vuelos, hoteles, traducciones simultáneas. Padilla se ofreció a conducir el coche hasta el puerto para enviarlo en contenedor. Abril gestionó pasaportes para Rodrigo y otros 2 niños escogidos por sorteo. Mercedes tejió bufandas amarillas, símbolo contra la niebla suiza, y las bendijo con agua del río local. Todo el barrio zumbaba con la emoción, pero Claudia, mientras firmaba permisos, sintió un pellizco de vértigo. El puente cruzaría ahora océanos. ¿Resistiría su alma a la nueva altura? Una semana antes del viaje, organizaron un simulacro de la ponencia en la parroquia. Las bancas esta vez estaban repletas de reporteros internacionales conectados por videollamada. Claudia habló en español pausado, luego en su mejor inglés sencillo, marcando las mismas pausas. Rodrigo ensayó su frase «Valentía plus verdad» en francés, arrancando aplausos. Al final, la señal se cortó por tormenta eléctrica. Lejos de asustarse, usaron el apagón para ilustrar cómo adaptarse a fallos imprevistos salva vidas. La ONG europea Roads for Peace tuiteó: «Estos mexicanos enseñan a bailar incluso a la oscuridad». El hashtag A Lot of Bridges for Life nació allí mismo. El viaje a Ginebra comenzó con un amanecer turquesa. En el aeropuerto, voluntarios sostuvieron carteles de girasoles y cantaron una versión ranchera de «Que canten los niños». Doña Elvira abrazó a Claudia con un llanto suave. «Ve a contar al mundo que mi hijo no murió en vano». Claudia respondió con un «te quiero», que selló el reencuentro definitivo. En el avión, Valeria revisaba diapositivas mientras Rodrigo dibujaba puentes sobre nubes. Claudia cerró los ojos y por primera vez en años se quedó dormida sin pesadillas, arrullada por el murmullo de motores que no daban miedo, sino impulso. Al aterrizar, un funcionario de la OMS lo recibió con un cartel que decía «Puentes de vida, Delegación México». Los condujo a un minibús eléctrico adornado con un girasol magnético.
En la radio sonaba un bolero latino. Claudia sonrió. Andrés la acompañaba. El hotel, junto al lago de Ginebra, ofrecía vistas de cisnes deslizándose sobre espejos de agua. Pero no hubo tiempo para turismo. Ensayo de audio, chequeo de traducción simultánea, firma de acuerdos de confidencialidad. Abril grababa todo para un mini documental. Padilla inspeccionaba los permisos aduaneros del coche, que llegaría al día siguiente. La noche previa al evento, Claudia salió con Valeria a caminar por la orilla del lago. Luces de colores acariciaban el agua. El jet d'eau lanzaba una columna blanca que parecía flecha al cielo. En un puesto, compraron 2 linternas flotantes de papel. Escribieron sobre ellas: «Gracias, Andrés» y «Valentía plus verdad». Las soltaron, observando cómo el viento las mecía. «Mamá», susurró Valeria, «aprendí que un destino se cambia cuando una persona decide que el dolor no es punto final». Claudia apretó su mano. El puente entre ambas era ahora pasarela luminosa. Día de la plenaria. El Palais des Nations vibraba con acentos de todos los continentes. Delegaciones mostraban estadísticas, gráficos, videos impactantes. Cuando llamaron a Claudia, el traductor simultáneo ajustó sus auriculares. Ella subió al estrado. Respiró 5 segundos y empezó. 11 palabras cambiaron mi vida. Perdí a mi esposo y casi pierdo mi alma. Silencio absoluto. Siguió con la historia del sedán amarillo, la lija que cura culpas, la comunidad que sembró 1000 girasoles. Proyectó el video del intento de sabotaje y explicó cómo la transparencia venció al miedo. Mostró la pelota y el balde. Incluso en aquel recinto solemne, los ministros dejaron escapar sonrisas. Rodrigo apareció con su pizarra bilingüe. Aplausos que retumbaron como olas suaves. Después de la presentación, la directora de la OMS anunció un fondo especial para programas educativos basados en historias vivas. Invitó a Claudia a dirigir el piloto en América Latina. Padilla fue convocado por ingenieros europeos para asesorar en talleres comunitarios. Abril firmó con una plataforma de streaming para producir una serie documental. Rodrigo, estrella inesperada, recibió invitación para hablar en un foro juvenil de la ONU. Valeria, sin soltar la mano de su madre, firmó un acuerdo de colaboración digital global. El puente se convertía en red de autopistas luminosas. Esa tarde, el coche amarillo, recién desembalado, reposaba frente al Palais, rodeado de banderas. Delegados dejaban pegatinas de sus países en la carrocería. Brasil, Kenia, Japón, Ucrania. Claudia tocó el metal, caliente de sol europeo, pero con latidos de todas partes. Cerró los ojos y susurró: «Llegamos, amor». Un viento tibio ondeó su cabello, y creyó oír la risa de Andrés mezclada con voces de muchos idiomas diciendo: «Gracias». Esa noche, al volver al hotel, encontraron en recepción un ramo de girasoles y una nota de la familia del joven conductor rescatado en la gira piloto. Decía: «Hoy Carlos aprobó su examen de ingeniería vial. Promete construir puentes reales, no muros de velocidad». Claudia lloró de orgullo. El círculo se completaba. De regreso a México, el recibimiento fue multitudinario. Prensa, escolares con chalecos reflectantes, bandas de música. El aeropuerto se convirtió en festival amarillo. Una semana después, inauguraron oficialmente el Parque Puentes de Vida en Santa Cruz. Entre girasoles reales florecidos, el coche quedó bajo techo transparente como museo viviente. Claudia cortó el listón junto a Rodrigo, Valeria y Mercedes. Doña Elvira tomó la palabra por sorpresa. «Prometimos no llorar», dijo con voz firme, «pero las lágrimas también riegan girasoles». Estalló un aplauso que pareció hacer temblar la tierra. Al anochecer, encendieron 1000 velas formando la silueta de un puente visto desde el cielo. Un dron transmitía en vivo a todo el mundo. Claudia subió a la pasarela central y habló sin micrófono, confiando en la acústica de la emoción colectiva. «La culpa me detuvo, la comunidad me empujó, la esperanza me guía. Si hoy conducen a casa, recuerden, cada kilómetro es un voto por la vida». Elevó la vista. La Vía Láctea lucía como un segundo puente, cósmico y eterno. Esa noche, ya en su habitación, Claudia abrió por última vez el diario de duelo. Escribió: «El destino cambió, mi esposo descansa en paz, yo camino en paz. El coche sigue rodando, los girasoles siguen girando, los niños siguen soñando. La misión, que un día no necesitemos puentes,
porque las carreteras serán seguras por naturaleza. Cerró el cuaderno, lo ató con una cinta amarilla y lo guardó en la caja de madera junto al reloj de Andrés. Antes de apagar la luz, se acercó a la ventana. Llovía suave. Extendió la mano abierta y dejó que una gota cayera en su palma. No era tormenta, era bendición. Sonrió, apagó la lámpara y se recostó. El latido del corazón marcaba un ritmo tranquilo, sin urgencias ni culpas. En la penumbra, imaginó un futuro donde cada faro en carretera fuera un girasol iluminado, donde cada familia tomara una pausa antes de acelerar, donde cada pérdida se transformara en puente. Y con ese pensamiento se quedó dormida, sabiendo que el destino, sí, puede cambiarse cuando el amor conduce.